Amén. Muy buenas noches, mis amados amigos, amigas, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Es una bendición una vez más para mí estar en este momento aquí con ustedes compartiendo el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. La Iglesia Bíblica Palabra y Eficaz está ubicada en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Y es para nosotros una bendición poder compartir el mensaje de la palabra del Señor tal como el Señor nos lo ha mandado, como allí en Marcos 16:15, cuando dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estamos en este momento, este es nuestro anhelo, nuestro deseo es compartir el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. En esta noche vamos a estar meditando en la palabra del Señor una vez más. Ya ayer terminamos de meditar en el libro de Apocalipsis y hoy quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra del Señor, lo que a través del apóstol Pablo, Shaul de Tarso, y lo que está escrito a los Corintios. No voy a hacer ninguna introducción acerca de la carta, vamos a ir leyendo el capítulo y ir meditando en lo que Pablo escribe y cómo esa palabra, esa enseñanza que Pablo le envía a los corintios nos puede también ser de bendición para nuestras vidas. Recuerda que el mismo apóstol Pablo decía ahí en sus cartas a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lógicamente, cuando Pablo habla de toda la escritura que es inspirada por Dios, está hablando en ese momento de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento o Tanaj, que era desde Génesis hasta Malaquías, la Biblia hebrea. Pero hoy por hoy, cuando Pablo escribió esto, él nunca pensó, ni ninguno de los apóstoles, ni los que escribieron el Nuevo Testamento, que sus escritos fueran a ser incluidos en la lectura sagrada. Por lo tanto, nosotros podemos entender que toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías, es inspirada por Dios, y desde Mateo hasta Apocalipsis es igualmente inspirada por Dios. Y es útil para instruir, para corregir, para redarguir, para enseñar en justicia. Es la palabra de Dios, son las instrucciones de Dios, es la Torá de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar compartiendo lo que dice la palabra del Señor aquí en primera de Corintios, capítulo 1. Voy a ir meditando en algunos versículos y a medida que el tiempo nos vaya dando, vamos a estar meditando en diferentes versículos. El Señor dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no es un libro de lectura. La Biblia no es un libro de estudio. La Biblia es un libro que nosotros debemos escudriñar, debemos meditar y debemos vivir. Ese es el principio de las escrituras. Dice el apóstol Pablo aquí escribiendo a los Corintios, a partir del versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, Shaul de Tarso, comienza escribiéndole a los corintios. La iglesia de Corinto fue una iglesia fundada por Pablo. Pablo llevó el mensaje del evangelio a Corintio. Él edificó la iglesia en Corinto, le edificó en los principios bíblicos, en el fundamento de la doctrina de los apóstoles,
y ahora él está escribiendo porque está viendo ciertas anomalías que se mueven en medio de la iglesia. Como hoy por hoy estamos viendo cómo hay anomalías en medio de la iglesia y que nosotros por ignorancia, nosotros porque creemos todo, aceptamos cualquier cosa que entre a la iglesia sin discernir lo que nos están enseñando. Acuérdate bien lo que dice la palabra de Dios en Hechos 17:12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escuchaban la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Recuerda, no es leer, no es estudiar la palabra, es escudriñar la palabra para ver si lo que a nosotros nos están enseñando es conforme a la palabra de Dios. Aquí Shaul de Tarso o Pablo de Tarso comienza presentándose como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo se presenta como apóstol? ¿Acaso el Señor Jesús había nombrado a Pablo como apóstol? ¿O acaso la iglesia lo había nombrado como apóstol? Nosotros tenemos que saber claramente que Pablo no caminó con nuestro Señor Jesucristo. Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. Cuando Pablo escuchó hablar de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, ya había entregado su vida en sacrificio por nosotros. Él fue sacrificado el día de la Pascua para que se cumpliera en él toda la escritura. Ahora bien, cuando Saúl empieza a escuchar hablar de nuestro Señor Jesucristo, de la secta de los nazarenos o la secta de los del camino, él se convirtió en un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de la Keilah de Yahshua, de Jesucristo. Empezó a perseguir a los cristianos, los llevó a las cárceles, inclusive él consentía. Él mismo lo habló, dijo: yo cuando estaban matando a Esteban, siervo de nuestro Señor Jesucristo, yo consentí con su muerte. Él era un enemigo de la cruz de Cristo, era un enemigo de los del camino, era un enemigo de los nazarenos, era un enemigo de todo aquel que seguía a Yahshua como el Mesías. Y los perseguía y los llevaba presos. Y hacía y permitía que los torturaran y los golpearan y hicieran lo que quisieran con ellos. Y dice la escritura que Pablo o Shaul, aún respirando amenazas contra los hermanos, fue y pidió cartas para ir a Damasco. Fue uno de los principales sacerdotes. Pidió cartas para ir a Damasco para ver si encontraba gente del camino, llevarlos a la cárcel. Pero cuenta la palabra del Señor en el libro de los Hechos que cuando Saúl iba hacia Damasco para perseguir a los cristianos, le apareció una luz resplandeciente, más resplandeciente que el sol, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Saúl le dice: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En ese momento, Saúl se convirtió al Señor. Le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice la palabra de Dios que los que iban con él escucharon la voz, pero no entendieron. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús habló con Saúl en hebreo. Los que iban con él seguramente no hablaban hebreo y no entendieron lo que el Señor le dijo a Saúl. Pero Saúl se entendió que el Señor le estaba dando una oportunidad más. El Señor lo llama y el Señor lo escoge como un
apóstol de Jesucristo, un apóstol de Yahshua HaMashiach. Entonces, nosotros decimos, pero bueno, aquí podemos ver que había más de 12 apóstoles en la iglesia primitiva, porque hoy por hoy hay mucha gente que no está de acuerdo con los nuevos apóstoles. Yo personalmente, mi amado hermano, yo personalmente, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no estoy de acuerdo con los apóstoles modernos. Y lo vamos a ver por qué. Aquí encontramos que cuando el Señor escogió a sus apóstoles, escogió 12 de sus discípulos a quienes llamó apóstoles. Y les dijo, a ustedes los voy a sentar en tronos para que gobiernen las 12 tribus de Israel. Eran 12, pero de esos 12, uno cayó, al cual conocemos como Judas Iscariote, el traidor. Él cayó y él rechazó el apostolado, entregó al Señor Jesucristo y por causa de su maldad, él fue y se ahorcó y cayó y se reventó. Cuando los 12 se sintieron solos, sintieron que hacía falta algo, necesitaban completar el número de los 12. Yahshua había escogido 12 y solo habían 11. De tal manera que Pedro, reuniendo a la congregación, le dice, hermanos, es necesario que nosotros escojamos el sucesor de Judas, y para eso necesitamos escoger a una persona que haya estado con el Señor Jesucristo en el tiempo de su ministerio y que haya sido testigo de su resurrección. Escogieron a dos, a uno que se llamaba Justo y a Matías. Y ellos dijeron, Señor, oraron, qué belleza, ya hecho lo hemos compartido. Y dijeron, Señor, muéstranos a cuál de estos has escogido como el sucesor del traidor. Y entonces ellos sencillamente lo echaron a suertes. Podríamos decirlo como haríamos nosotros hoy por hoy. Lo echaríamos a un caricellazo. Con cara Matías, con sello Justo. Ganó Matías. Matías fue nombrado entre los 12. Pero curiosamente, Matías se nombra, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, solo 2 veces en la Biblia. Cuando lo escogieron, cuando lo designaron y cuando lo escogieron. Después de eso, nunca más se volvió a saber de Matías. ¿Por qué? Porque Matías no era el sucesor de Judas. Matías fue elegido por la carne, como hoy por hoy se eligen apóstoles a diestra y siniestra. La carne anda eligiendo apóstoles que el Señor no ha puesto. Cuando ellos eligieron, el Señor no dijo nada, pero después les dijo, porque no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Pero una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos y ellos recibieron poder, el Señor habló y el Señor mostró a Saúl como el sucesor de Judas. Él completó el número de los 12. El Nuevo Testamento no me habla absolutamente de más apóstoles. Ni siquiera Santiago, el hermano del Señor, que era un principal en la iglesia, fue llamado apóstol. Solamente los que el Señor escogió. La Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, termina hablándome de 12 apóstoles. No habla de más. La iglesia nunca eligió apóstoles. Y en los 2000 años o 1900 años que ha estado la iglesia sobre la faz de la tierra, nunca se eligieron apóstoles. Solamente elige la iglesia católica, apostólica y romana a un supuesto sucesor de Pedro llamado el Papa, pero que la iglesia cristiana bíblica no lo acepta, porque la iglesia cristiana bíblica sabe que el Señor Jesús no nombró papas, que el Señor Jesús no nombró sucesores de Pedro, que así como el Señor Jesús no nombró papas, no nombró sucesores de Pedro, no
no nombró más que a 12 como sus apóstoles. Como son 12 los patriarcas, que son la entrada a la Nueva Jerusalén, son 12 los apóstoles, que son los cimientos de la Nueva Jerusalén. Somos nosotros, nos cimentamos, nosotros estamos edificados sobre la doctrina de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la principal piedra de ángulo. Jesucristo es el cimiento. Sobre Cristo Jesús, Yahshua Mashiach, la iglesia está cimentada. Por lo tanto, aquí cuando Pablo dice que es llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por voluntad de quién? ¿Del hombre? No. ¿De la iglesia? Tampoco. Por voluntad de Dios, nuestro Elohim. Fue Dios quien lo designó, fue Dios quien lo puso y fue Dios quien lo usó. Ahora bien, el apóstol Pablo sigue diciendo aquí, voy a hablar de él como Pablo y no Shaul, porque aquí él se identifica como Pablo, que era su nombre en griego, es el nombre que se le conoce en griego, y con ese nombre él se identificó a la iglesia. Y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Está diciendo, mire, le estoy escribiendo a una iglesia específica. Y esa iglesia quien le estaba escribiendo Pablo era Corinto. Una iglesia que tenía problemas doctrinales. Estaba empezando a tener problemas doctrinales. Pablo la había fundado. Pablo les había dado el fundamento de la doctrina. Pablo le había dicho, mire, la doctrina que nosotros predicamos, que es el evangelio del reino basado desde Génesis hasta Malaquías, es la que nosotros predicamos y que nosotros le estamos mostrando que ella habla de Yahshua, habla de Jesús como el Mesías prometido. El Jesús es aquel que estaba prometido en las Escrituras, que habría de morir, que habría de resucitar y que habría de reinar y que habría de redimirnos a nosotros. Por eso aquí el Señor nos muestra a través del apóstol Pablo que nosotros necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú no sabes si realmente la doctrina que tú estás recibiendo es una doctrina bíblica. A veces nosotros vamos a una iglesia y en las iglesias nos enseñan, hay cosas muy bonitas que aprendemos en la iglesia. En la iglesia aprendemos cosas lindas, hay unos mensajes muy bonitos, muy adornados. Y nosotros a todo lo que nos dicen, a todos le decimos amén. Pero yo puedo decir amén sin saber a qué le estoy diciendo amén. Yo necesito que cuando a mí me enseñan, me dan un mensaje, me están hablando la palabra, me estén hablando con la palabra de Dios. Que me dicen este mensaje, vamos a tratar un mensaje, pero que el mensaje tiene que estar sustentado por la palabra de Dios, por la Santa Biblia. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Dios en Corinto. La iglesia de Dios en Corinto era una iglesia local. Pero esta carta no quedó solamente para Corinto. Esta carta quedó para que nosotros, al igual que la iglesia de Corintio, fuéramos edificados en la palabra de Dios y en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Y dice, a los santificados en Cristo Jesús. Santificados. A ver, nosotros necesitamos entender qué es lo que significa santificado. Santificado quiere decir a los apartados. Santificado significa apartado. Santo significa apartado por Dios y para Dios. Entonces, nosotros somos los apartados. Todo aquel que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, le ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, es apartado. ¿Apartado de qué?
apartado del mundo. ¿Apartado de qué? Apartado del mal, apartado del pecado, apartado de todas las cosas que el mundo nos ofrece para ahora ser apartados para Dios. Somos apartados para Dios. Dios nos ha puesto separados del mundo. El Señor Jesús dice en su palabra, en el Evangelio de Juan, cuando está orando por ellos, dice, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártalos en tu verdad. Apártalos, Señor, en tu palabra. Santifícalos, manténlos alejados del mal. Eso es lo que significa santificados. Entonces, Pablo está diciendo, mire, él está escribiendo esta carta para los santificados, no para la gente del mundo, no para los que están emborrachándose, no para los que están en drogas o en prostitución, no para los que están en homosexualismo, lesbianismo, no, era para la iglesia. Es para la iglesia. ¿Por qué? Porque los que están en el mundo no leen la Biblia. Los que están en el mundo no conocen la palabra de Dios. Los que están en el mundo, en las borracheras, no les interesa leer la Biblia ni conocer la voluntad de Dios. Están alejados del reino. Esta fue escrita para los que ya habían entregado su vida a Cristo. Nuestra obligación, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es predicar el mensaje del evangelio de salvación, decirle a la gente que está en el mundo que en Cristo hay esperanza, que Dios le ama y que Dios quiere transformar sus vidas. Cuando una persona escucha el mensaje del evangelio y esa persona se contrista, se enternece y le entrega su vida a Cristo, entonces esa persona pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo y tiene la necesidad ahora de alimentarse con la palabra. La palabra de Dios es como un pan para nuestra vida espiritual. Ahora bien, está diciendo a los santificados en Cristo y en Jesús, llamados a ser santos. Santo, mi amado hermano, santo, mi amada hermana, no es un muñeco. Santo no es una estampa. Santo no es aquel buen hombre que en algún tiempo hizo cosas buenas y que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana santificó. Eso no es santo. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, es que no somos santos. Te voy a decir lo que es santo. Hemos hablado que santo es el que, santificado es el que es apartado. Santo significa apartado por Dios y para Dios. Cuando tú le entregaste tu vida, que fuiste santificado para ser santo. Todo cristiano o toda persona que le entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, es santo. Es santo. Ya pasó de ser un pecador practicante a ser un pecador en arrepentimiento, y ahora al ser un pecador en arrepentimiento ha sido apartado por Dios y para Dios para que sea santo. Hemos hablado que hay tres tipos de santidad. Hay un tipo de santidad que se llama la santidad posesional. Es la santidad que tú adquieres en el momento que le entregas tu vida a Cristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, en ese momento eres santo, eres Kadosh, eres santo. Y cuando ya eres santo, entonces eres tan santo tú que acabas de convertirte al Señor, de entregarle tu vida al Señor, de arrepentirte y hacer de Jesús tu Señor y Salvador. Eres tan santo como el que lleva 50 años caminando con el Señor. Pero tenemos otro tipo de santidad, que es la santidad práctica. La santidad que tú tienes que practicar día a día, día por día, momento a momento.
es la santidad que tú tienes que estar viviendo ahora. Yo no puedo ser santo habiéndole entregado mi vida a Cristo el día de ayer y hoy estar haciendo mi voluntad, estar en borracheras, en orgías, en cosas que no convienen y decir que soy cristiano, que soy santo. No, ahora yo debo practicar la santidad. Debo practicar lo que a Dios le agrada. Y para practicarla necesito alimentarme de la palabra, conocer la palabra, vivir la palabra. Ahora bien, luego tenemos el tercer tipo de santidad. El tercer tipo de santidad es el que llamamos la santidad perfecta. Es la santidad que vamos a tener nosotros cuando ya estemos en la presencia del Señor, en la presencia de Adonai. Cuando estemos al lado con Él, ya Satanás no podrá tentarnos porque ya hemos sido, ya estamos en tu misma presencia. Cuando Él nos llame, sea que entreguemos nuestro cuerpo antes de que Él venga o cuando Él venga. Ahora bien, estamos hablando de ser santos cuando dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de ellos y nuestro. ¿Quiénes son los llamados a ser santos? No eran solamente la iglesia de Corinto, no es la iglesia supuestamente de Roma, porque la iglesia de Roma, con todo el respeto que se merecen los católicos romanos, no es santa. Es una iglesia prostituida. Es una iglesia que en el tiempo de Constantino se prostituyó. ¿Qué le pasó a la iglesia cristiana? Constantino la adoptó como la religión del Estado, o la adoptó para él y ya poco a poco fue conformando la religión del Estado. Y lo que hizo fue que no cristianizó el paganismo, sino paganizó el cristianismo. Introdujo todos los dioses. La Iglesia Católica Romana introdujo todos los dioses del romanismo, los dioses griegos y romanos, los introdujo al seno de la Iglesia cristiana y lo único que hizo fue cambiarle los nombres. Le cambiaron el nombre a Zeus, le cambiaron el nombre a Saturno, le cambiaron el nombre a Venus, le cambiaron el nombre a Júpiter. A todos estos dioses y diosas que tenían le cambiaron el nombre y ahora ya son Pablo, Pedro, Juan, María, José, fulano y sutano. Y la gente sigue adorando los mismos dioses paganos creyendo que son santos, cuando ni siquiera los santos somos dignos de ser adorados. Digo dignos somos porque yo me considero santo, no por lo bueno que sea, porque quizás yo soy el hombre más malo que no así que soy el más malo, pero quizás soy el más y sé que soy el más necesitado del Señor. Somos malos por naturaleza, pero somos santos no por lo que somos nosotros, sino por lo que Cristo es en nosotros. Él cambió nuestra vida, Él nos limpió, Él nos lavó, Él nos santificó. Es Cristo y no el hombre. Tú no necesitas que venga nadie a decirte a ti que tú eres santo. No necesitas que nadie lo diga. No necesitas que el pastor diga, bueno, voy a orar por ti para que el Señor, vamos a nombrar San Fulano, Santa Susana. No. En el momento en que tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, Él no te nombra. Él te pone. Él te saca del mundo y te pone en el reino de la luz. Y ahora eres santo. Porque has sido escogido por Dios y para Dios. Escogido por Dios para su servicio. Entonces, ya tú eres santo o santa, perdón, de acuerdo a tu vida, que si te la has entregado al Señor o no. No necesitas que el pastor ore por ti para que te santifique. No necesitas que
que un hombre venga y diga vamos a santificar a fulana de tal para que a partir de este momento ahora sea santa y todo el mundo la venere. Nadie tiene por qué venerar los santos. El único que es digno de adoración se llama nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el gran yo soy, Yahweh de los ejércitos, es el único digno de adoración. Por eso Juan dice ahí en el libro de Apocalipsis que él se postró delante de los pies del ángel para adorarle. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Cuando el centurión romano llamado Cornelio recibió la visita de Pedro, que llegó a predicarle el mensaje del evangelio, que la Iglesia Católica la llama el primer papa, no sé de dónde sale esa expresión. Cuando Cornelio lo ve llegar, se postra delante de los pies de Pedro para adorarle. Y Pedro le dice, no lo hagas. Yo soy hombre como tú. Adora a Dios. Él es el único digno de adoración. Ahora somos llamados, cualquiera que haya entregado su vida a Cristo, sea en donde sea, en cualquier país del mundo, es llamado a ser santo. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo es santo. Invocar el nombre del Señor Jesucristo es decirle, Señor Jesús, yo creo en tu presencia, yo creo en tu poder, yo creo en tu gloria, yo creo que tú reinas en mi vida, yo sé que tú lavaste mis pecados con la sangre que vertiste en la cruz del Calvario. Ahora, el Señor dice aquí, Pablo, voy a parar aquí, voy a leer solamente la salutación que Pablo le hace a los corintios. Número 1, llamado a ser apóstol. Pablo no se proclamó apóstol. A Pablo no lo nombró la iglesia. Pablo vio al Señor Jesucristo resucitado y Pablo fue nombrado por nuestro Señor Jesucristo como apóstol de él y sucesor de Judas. Él es el verdadero sucesor de Judas y él es apóstol de Jesucristo. A él no lo nombró la carne, no lo nombró el hombre, él vio a Jesús resucitado, y uno de los requisitos que la iglesia exigía para que una persona fuera hecha apóstol era que hubiera visto al Señor Jesús resucitado. Por eso ellos escogieron a Justo, entre Justo y Matías, pero ninguno de ellos era, porque eso lo escogió la carne y no el Señor. Pablo fue escogido por el Señor, verdadero apóstol de Jesucristo. Número 2, aquí nos está diciendo, está hablándonos a nosotros que somos santificados. Todo aquel que le haya entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo es apartado del mundo para el reino de la luz. Y número 3, somos santos con todos, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo, todo aquel que le recibió, que creyó en su nombre y que ha sido hecho hijo de Dios, ahora es santo, sin necesidad de que nadie le escoja. La pregunta del día de hoy que yo quiero hacerte a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, amigo y amiga que me escucha, es: ¿tú eres santo? ¿Eres una persona santificada? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Tú me puedes decir, hermano, o hermano Juan, pastor, nosotros no somos santos. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, eres santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor.
¿Estás andando en santidad? ¿Estás caminando conforme a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? ¿Le has entregado tu vida al Señor? ¿Estás procurando conocerle y buscarle día a día? Recuerda esto, hay 3 tipos de santidad. Santidad posesional, que la adquieres en el mismo momento en que tú le entregas tu vida a nuestro Señor Jesucristo y lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. La santidad práctica, que es la santidad que tú y yo debemos practicar diariamente. Y la santidad perfecta, que será la que nosotros gozaremos cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Quieres tú ser santo? ¿Quieres tú ser santa? ¿No lo eres aún? Lo único que necesitas hacer es entregarle tu vida al Señor Jesucristo y recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe creyendo. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, lava mis rebeliones, limpia mi pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe el nombre de mi Dios en mi corazón para que yo pueda saber y entender que ahora yo soy propiedad única y exclusiva tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor Jesús ahora está en tu corazón y Él ha cambiado tu vida. Me quedan solamente 3 cosas que me gusta recomendarle a las personas cuando le entregan su vida al Señor. Es, número uno, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus peticiones, llévale tus acciones de gracias, llévale tus dificultades, todo lo que tú sientas, tu clamor, tu súplica, tus agradecimientos al Señor en oración. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, busca la librería cristiana más cerca a tu casa y compra una Biblia o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Y empieza a escudriñarla. Empieza a leer desde el Nuevo Testamento, empieza a leer los evangelios y pídele al Espíritu Santo que te revele cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3, si no tienes un lugar donde congregarte, busca una iglesia donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro del mensaje sea el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de algún lugar donde congregarte cerca en tu ciudad, házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré una iglesia donde tú te puedas congregar, donde se predique el mensaje completo del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar orando por las necesidades. Vamos a orar por las personas que están enfermas, por las personas que están atadas por el poder del enemigo. También vamos a estar orando por los niños, por los matrimonios, por las personas que están con necesidad, por la iglesia y por Israel. Ahorita que vamos a orar por las peticiones de oración,
Nos están pidiendo oración por una persona, por Alicia, que ya ha salido un tumor en la cabeza y tienen temor de que sea un cáncer. Vamos a orar por ella. Vamos a pedirle al Señor que esté poniendo su mano sanadora sobre ella, que sea el Señor sanándola. El Señor dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos, y al que cree todo es posible. Si tú estás enferma o enfermo, si tienes alguna persona que esté enferma, si estás tú enfermo, sabes de alguna persona que está enferma y quieres que oremos por ella, manda un mensaje ahorita, escríbenoslo y vamos a orar también por esa persona. Vamos a pedirle al Señor que le sane. Recuerda que si todos nos ponemos de acuerdo en pedir algo, Dios lo hace. Ahora vamos a presentar a esas personas. Si tú tienes alguna dolencia en tu cuerpo y quieres que el Señor te sane, yo quiero pedirte, pon tu mano en la parte afectada, créele al Señor, pídele al Señor para que el Señor sane esa dolencia que hay en tu cuerpo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y presentar este tiempo delante de la presencia del Señor. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Padre, Señor, hemos predicado tu palabra, Señor, para esta congregación, Señor, que ha estado con nosotros a través del internet, Padre Santo. Que tu palabra fluya, corra y sea glorificada, Padre Santo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Cristo de la gloria, Yeshua Mashiach, Padre, te estamos clamando por estas personas que están enfermas, Señor. Presentamos delante de tu presencia, Señor Dios mío, Alicia, Señor Dios mío. Mira, Señor Dios mío, su cuerpo. Mira, Señor, ese tumor en su cabeza. Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, Padre, suplicamos, Señor, pon tu mano sobre esta persona, Señor. Pon tu mano sobre esta persona, reprende, ata, echa fuera ese tumor maligno, Señor, que pueda haber en su cuerpo, donde quiera que quiera afectarle, Padre Santo. Oh, soberano Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Rey de Reyes, en el nombre del Señor de Señores, Padre Santo, yo quiero, Señor, conjunto con mis hermanos, estar orando por aquellas personas, Señor Dios mío, que tienen alguna enfermedad, Señor, cerebral, que tienen alguna enfermedad, Señor, en el corazón, que tienen enfermedades, Señor Dios mío, en los pulmones, los riñones, el estómago, el hígado, Señor, el páncreas, Padre, en los intestinos, Señor Dios mío, cualquier enfermedad, Padre Santo, que esté tocando su cuerpo, su hueso, su piel, Padre Santo, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua Mashiach, Señor, suplicamos, Señor Dios mío, pon tu mano poderosa, pon tu mano sanadora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, crea tejidos nuevos, crea órganos nuevos, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu Santo, reclamamos, Señor Dios mío, oh Padre Santo, te suplicamos, Padre Santo, sana ahora mismo, Padre, sana por el amor a tu nombre, sana, Señor Dios mío, conforme a tu palabra, cuando dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, yo extiendo mi mano, Padre, Señor, sabiendo que tú tienes poder para sanar, Padre, oh soberano Dios. Mira aquellas personas, Señor, que están atadas por el poder del enemigo, Padre. Mira aquellas personas, Señor, Dios mío, Padre Santo, que en este momento tienen un espíritu de depresión, Padre Santo. Aquellas personas que tienen un espíritu, Señor, de suicidio, Señor Dios Todopoderoso. Aquellas mujeres, Señor, embarazadas con espíritu, Padre, aquellas mujeres con espíritu de lesbianismo, aquellos hombres con espíritu de homosexualismo, Padre, oh Señor, aquellas personas, Señor, que tienen un espíritu Señor, de drogadicción, Señor, o de alcohol, Señor, de borrachera, Padre, Señor, Dios mío, alcohólico, Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús te lo presentamos. Aquellas personas que están atadas por la idolatría, la hechicería, la brujería, la mentira, Padre Santo. Aquellas personas, Señor, que tienen un espíritu de avaricia, Padre, de robo, Señor, de mentira, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te suplicamos, Señor, da libertad al cautivo, da libertad al cautivo, da libertad, Señor, Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo, porque
porque tú tienes poder, porque tú tienes autoridad, Señor Dios mío. Oh, Padre Santo, mira, Señor Dios mío, los niños, Señor del mundo, los niños abusados, los niños violados, los niños torturados, los niños, Señor Dios mío, abandonados, los niños huérfanos, Señor, los niños del Señor de la guerra, Padre. Te suplicamos, Padre del cielo, la gloria. Ten misericordia, oh, ten misericordia, Señor Dios mío. Guárdalo, Señor. Cúbrelo, Señor, no permitas que el enemigo, Señor, toque sus vidas, Padre Santo del cielo, la gloria. Oh, soberano Dios, mira los matrimonios, Padre. Mira los hogares, Padre. Señor Dios mío, aquellos hogares que están, Señor, a punto, Señor, de desbaratarse. Aquellos hogares, Señor, que están, Señor, al borde del divorcio. Aquellos hogares, Señor, que es Padre Santo, Señor, quieren separarse, Señor, porque quizás, Señor, su vida, Señor, ya no le encuentran sentido. Tu palabra, Señor, dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, Padre. Señor Dios mío, mira sus hogares. Señor, mira sus hogares, Señor Dios mío. Átalos, Señor, únelos con cuerdas de amor que no se puedan romper, Padre Santo. Oh, sí, Señor Dios mío. Oh, sí, todopoderoso, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, te suplicamos, Padre. Señor, por aquellas personas que están pasando por necesidad económica, Padre. Señor Dios mío, mira, Señor, sus necesidades. Señor, bendice, Señor, esas personas. Señor, bendícele su alacena. Bendícele su artesa de amasar. Bendícele su entrar y su salir. Bendíceles en el campo de su trabajo, Padre. Aquel que no tiene trabajo, Señor, provéele fuentes de trabajo, poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Oh, soberano Dios. Presentamos delante de tu presencia tu iglesia. Tu iglesia perseguía en los países musulmanes. Tu iglesia perseguía en los países comunistas. Tu iglesia perseguía en los países occidentales donde quieren ponerle mordaza al evangelio, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Levanta tu iglesia. Fortalece tu iglesia, Señor Dios mío. Dale santidad a tu iglesia, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, por el poder de tu gloria, Padre. Oh, Señor, mira Israel, Padre. Mira Israel, Señor. Bendice a Israel, Señor. Guarda Israel, Padre Santo, Señor Dios mío. Es el pueblo que tú escogiste, Señor Dios mío, Padre Santo. La higuera que está floreciendo, la higuera que está floreciendo, Padre. Te damos gracias por esa higuera. Te damos gracias por Israel, Padre. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, el de Israel nos está mostrando que tu venida está cercana, Padre Santo. Oh, Señor, bendícela. Bendice la eterna e indivisible capital de Israel. Bendice Israel, a Jerusalén, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, bienaventurados los que aman tus muros, bienaventurados los que oran por la paz de Jerusalén. Gracias, Padre, toda Rababa Kadosh. Gracias, Señor Dios mío, por tu amor y tu misericordia, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición muy grande para mí compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a andar en santidad, que el Señor nos ayude a invocar su nombre y que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada. No nos olvidemos, a la ley y al testimonio tenemos que predicar el mensaje del evangelio. ¿Quieres que Jesús venga pronto? Predica la palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias por habernos acompañado en este tiempo de compartir, de meditar en la palabra. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, 8 de la noche, hora del este. Bendiciones para todos y gracias por sus oraciones.